Las sectas son bastante comunes alrededor de todo el mundo. Estas representan un conjunto de personas que poseen una misma doctrina religiosa o ideología y que se encuentran en cierto sentido aisladas del resto de la sociedad. La mayoría de estas sectas en la actualidad afectan principalmente a sus miembros, ya que interfieren en varios aspectos de sus vidas en busca de mantenerlos controlados, pero en general no terminan afectando personas por fuera de las mismas. Sin embargo, en el pasado hubieron sectas que dentro de sus creencias enfermas se vieron justificadas para aterrorizar al resto de la sociedad y causar tragedias horribles, como por ejemplo lo fueron la Orden del Templo Solar en Suiza y Canadá, la familia Manson en Estados Unidos y, como la secta que veremos en el video de hoy, los Aum Shinrikyo de Yoko Asahara, quienes surgirían a finales de los años 80 y llevarían a cabo ataques deliberados contra civiles, sembrando así el miedo en la sociedad japonesa por años. Pero, ¿cómo se originó una secta tan terrible? Porque una secta que llegó a ser tan querida y respetada terminó causándole tanto daño a la sociedad. Para ello, vamos a explorar los inicios de su líder, Yoko Asahara. La historia de Yoko Asahara comienza con su nacimiento un 2 de marzo de 1955 bajo el nombre de Chizo Matsumoto en la isla de Kyushu al sur de Japón. Aquí, sus padres, quienes contaban con pocos recursos, se dedicaban a la fabricación de tatamis para alimentarlo a él y a sus numerosos hermanos. A partir de los 6 años, el pequeño Chizo tendría que ser enviado a una escuela especial para ciegos, ya que al nacer padecería de un glaucoma infantil, el cual lo haría quedar totalmente ciego del ojo izquierdo, pudiendo ver solo parcialmente a través del ojo derecho. Dentro de esta escuela empezaría a tomar un gusto por abusar y manipular de sus compañeros de clase, aprovechando ya que él tenía mejor visión que ellos. Cuentan que cuando sus compañeros ciegos le pedían a Chizo que los guiase hacia un restaurante, él solo aceptaba si pagaban por su comida a cambio. Además, debido a su mal temperamento y agresividad, generaba miedo en sus compañeros, quienes no podían hacer nada contra él. Para él, la violencia era como una pasión. Cuando la cólera se apoderaba de él, nada podía detenerlo, contaba uno de sus ex compañeros de clase. Matsumoto se graduaría en 1977 para luego mudarse a Tokio, en donde fracasaría en su intento de ingresar a una universidad de medicina, por lo que en estos tiempos terminaría estudiando acupuntura y medicina china e incluso lograría abrir su propia farmacia pequeña, la cual lo llevaría a quedar detenido un tiempo, ya que en esta vendía medicamentos falsos y además no contaba con una licencia de farmacéutico. En estos tiempos además Matsumoto se empezó a interesar en el yoga y en religiones tradicionales como el budismo, cristianismo, taoísmo y hasta en la astrología china, siendo su objetivo alcanzar la iluminación suprema mencionada en varios textos religiosos. Para ello se uniría a un culto budista conocido como Agoyu con el objetivo de cumplir con una de sus prácticas que prometía la iluminación tras otorgar ofrendas por 1000 días consecutivos. Chizo destaca de sí mismo que, a pesar de las dudas que le surgieron tras someterse a esta práctica, él nunca se rindió y la terminó cumpliendo, pero al final esta no le terminaría dando la iluminación suprema que él estaba buscando, por lo que abandonaría este culto para crear su propia religión. Esta religión sería creada en 1984 y la bautizaría como Aum Shinsen no Kai, que se traduce a algo así como los magos de la montaña. Para reclutar miembros, Matsumoto entregaría folletos y predicaría sus creencias en las calles, consiguiendo así sus primeros y más leales discípulos. A estas personas les ofrecería clases de yoga y meditación en su pequeño departamento en Tokio de manera gratuita, ya que para él solo aquellos que lograsen la iluminación podrían recibir ofrendas materiales. En 1985, Matsumoto realizaría una peregrinación por la India en la cual recorrería varios monasterios budistas en busca de la iluminación. Durante este viaje conocería y conversaría con el 14º Dalai Lama, el cual, viendo la determinación de Chizo, le encomendaría restaurar el verdadero budismo en Japón como su misión. Tras 2 largos años de peregrinación, Matsumoto volvería de la India y le contaría a sus discípulos que había alcanzado su objetivo final, la iluminación suprema. Para simbolizar esta nueva etapa, Chizo Matsumoto cambiaría su nombre a Yoko Asahara, ya que este sonaba más elegante, y finalmente se permitiría recibir dinero de sus discípulos. Además, también cambiaría el nombre de su religión a Aum Shinrikyo, Verdad Suprema. El sistema de creencias de Aum Shinrikyo se basaba en el budismo tibetano e hindú, así también como en el cristianismo, yoga y las escrituras de Nostradamus. Asahara les prometía a sus seguidores la iluminación para aquellos que estuviesen dispuestos a rechazar el mundo materialista y le entregasen sus riquezas a él.
Además, predecía que se aproximaba el apocalipsis y que solo los miembros de su secta podrían salvarse, lo cual generaba una especie de sentimiento de superioridad en sus discípulos contra el resto de la sociedad a los que veían como ignorantes. Aunque inicialmente se les rechazó en el registro como organización religiosa, en 1989, luego de apelar la decisión, se les terminó otorgando el registro por el gobierno metropolitano de Tokio, lo que le otorgaría legitimidad al grupo. Fue en esta etapa cuando la secta empezó a crecer rápidamente debido a las intensas campañas de reclutamiento llevadas a cabo en las principales universidades de Japón, seminarios gratuitos, mediante revistas, videos de reclutamiento e inclusive Asahara financiaría un estudio para que hiciera un anime sobre él. Esto sumado a los esfuerzos de Yoko por ser percibido como una divinidad mediante afirmaciones tales como que podía levitar, ver vidas pasadas, leer mentes y que podía absorber el karma malo de la gente con tan solo tocarlos, hicieron que tenga apariciones en la televisión japonesa en la que demostraría sus supuestos poderes divinos catapultando su popularidad. Así fue como la secta llegó a recaudar alrededor de $5 millones, abrir varias sedes alrededor de Japón, reclutar 9.000 miembros en Japón y 40.000 alrededor de todo el mundo, la mayoría de estos provenientes de países exsoviéticos. Una vez dentro de la secta, los nuevos miembros debían pasar por una iniciación, la cual podía incluir comer de las sobras del plato de Yoko, cocinar con el agua con la que se bañaba, tomar té con pedazos de su pelo e incluso tomar de su sangre, ya que les hacía creer que ésta tenía propiedades divinas. Como si esto fuera poco, Asahara se llevaba a sus seguidores a vivir en sus instalaciones en las zonas rurales de Japón con el objetivo de aislarlos del resto de la sociedad. Una vez dentro de estas instalaciones, además de las prácticas de yoga y los discursos religiosos, los integrantes también debían cantar por horas, usar un gorro que supuestamente le transmitía las ondas neuronales de Yoko Asahara y escuchar cintas como esta. Asahara Shoko desu. Shigo suru zo, shigo suru zo, shigo suru zo, shigo suru zo, shigo suru zo. Lo peor era que también eran expuestos a condiciones inhumanas mediante los entrenamientos de supervivencia, en los cuales mediante el uso de drogas buscaban provocar y eliminar estados de ansiedad, se los privaba de sueño, comida, se los hacía sumergirse en aguas calientes y también se los hacía vivir bajo tierra por días. Algunos discípulos morían en estos entrenamientos y sus cuerpos eran cremados en secreto. Otra razón de muerte dentro del culto podía llegar a ser por insubordinación, ya que Asahara tenía cero tolerancia por quienes lo cuestionasen, castigándolos de diversas maneras, como aislándolos durante meses o dándoles descargas eléctricas. Quienes buscaban abandonar la secta también sufrían el mismo destino. Los rumores sobre lo que pasaba dentro de la secta se expandieron y sumado a la desaparición de varias personas, ya hacían evidente que cosas raras estaban pasando dentro de la misma. Pero debido a que esta era una organización religiosa, al gobierno japonés se le dificultaba muchísimo intervenir. Por esta razón empezaron a surgir varios grupos anti-Aum conformados por familiares y amigos de los miembros de la secta, quienes tenían miedo por sus seres queridos y que buscaban reunirse con ellos. Fue aquí donde entra el abogado Tsutsumi Sakamoto, quien tenía experiencia ganando juicios contra sectas similares, por lo que fue él el que inició la demanda colectiva estableciendo los centros de ayuda para los afectados por Aum Shinrikyo, y en los cuales se buscaría probar que los miembros no se habían unido de manera voluntaria, sino que habían sido engañados y probablemente estaban siendo retenidos dentro en contra de su voluntad por amenazas y por manipulaciones. Para poder lograr esto, Sakamoto lograría persuadir a Yoko Asahara a que se sometiera a un análisis de sangre para detectar el poder especial que, según el líder, estaba presente en todo su cuerpo. Luego de los análisis, al no poderse encontrar nada inusual, quedaba demostrado el engaño de la secta, por lo que ese mismo mes Sakamoto grabaría una entrevista con Tokyo Broadcasting System Television con el fin de exponerlos. Sin embargo, la red mostró en secreto un video de la entrevista a los miembros de Aum sin el conocimiento de Sakamoto, rompiendo intencionalmente su protección de fuentes, por lo que los funcionarios de Aum luego presionarían a la TBS para que cancelara la transmisión planeada de la entrevista.
No satisfechos con esto, el 3 de noviembre de 1989 en Yokohama, varios miembros de la secta se infiltrarían en la casa del abogado, donde él vivía con su esposa y su hijo de tan solo 1 año. Al entrar a través de una de las puertas que había quedado abierta, los infiltrados golpearían a Sakamoto con un martillo en la cabeza y atacarían a su esposa. Mientras ambos adultos luchaban por sus vidas, a Tatsuhiko, el pequeño bebé, le inyectarían cloruro de potasio acabando con su vida al instante. Más tarde, después de retener a ambos adultos, también les inyectarían la misma sustancia, lo cual terminaría acabando con la vida de la esposa de Sakamoto, pero no con la del abogado, al cual tendrían que estrangular para matarlo. Los cuerpos de la familia serían colocados en tambores de metal y escondidos en 3 prefecturas diferentes para que la policía no los pueda vincular. También destrozarían sus dientes para que sus identidades no fuesen reveladas. Con esto el mensaje de la secta quedaba claro: el que se meta con nosotros morirá, buscando claramente intimidar a otros abogados y evitar demandas futuras. En 1990, debido a la creciente influencia y cantidad de integrantes que había sumado la secta, Yoko decidiría presentarse a elecciones para entrar a la Cámara de Representantes bajo su propio partido llamado Shinrito, Partido de la Verdad. Con mucha confianza, Asahara haría campaña en las calles de Tokio pensando que si le hablaba directamente a la multitud, ganaría sus votos. Pero los resultados de estas elecciones serían pésimos y humillantes para el líder sectario, ya que solo conseguiría alrededor de 1.700 votos de 500.000 votantes. Además, sería evidente que varios miembros de la secta ni siquiera habían votado por él. Esta humillante derrota hizo que Asahara se vuelva más resentido contra la sociedad y que con el tiempo las actividades de la secta se radicalizaran aún más. Una de estas actividades fue la militarización de la organización, ya que con la excusa de que debían prepararse para el apocalipsis que se aproximaba, le encomendaron a varios miembros de la secta que eran químicos, biólogos y parte del ejército japonés que empezaran a planear la manufacturación de diferentes armas biológicas en sus diferentes instalaciones, una de estas armas siendo el letal gas sarín. Este gas fue descubierto y usado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y una vez que se inhala o entra en contacto con la piel, ataca el sistema nervioso provocando dolores de cabeza, visión turbia, convulsiones y parálisis muscular en torno al sistema respiratorio, entre otros efectos. Una larga exposición a esta sustancia fácilmente provoca parálisis, pérdida de conciencia y la muerte por un paro cardiorrespiratorio. Y lo peor es que este gas es inoloro e invisible, lo que lo hace mucho más letal. En 1993 iniciarían la manufacturación de estos gases en Kameido, al este de Tokio, lo que haría que varios residentes de la zona detectaran olores extraños y gases raros saliendo de un edificio de 8 pisos perteneciente a Aum Shinrikyo, por lo que contactarían con las autoridades, las cuales no podrían hacer mucho para detener a la secta debido a su estatus como organización religiosa. Sin embargo, luego de cientos de quejas y miles de fotos como evidencia de las actividades llevadas a cabo dentro de las instalaciones, los residentes forzarían a Yoko Asahara a abandonar la zona y mudar la elaboración de gases a un lugar más tranquilo en una zona rural al oeste de Australia. Una vez ahí, la producción de gases tendría un gran crecimiento, contando con una gran cantidad de químicos comprados mediante diferentes empresas con las que contaba la secta, por lo que empezarían a probar sus gases en las ovejas de la zona, matando a 29 en sus experimentos. Luego de concluir sus experimentos en animales, Aum Shinrikyo estaba listo para probar sus armas biológicas en la población, por lo que en 1994 llevaría a cabo un ataque en la ciudad de Matsumoto, ya que ahí era donde vivían 3 jueces de los cuales se esperaba que fallen en contra de la organización religiosa en una disputa de tierras. Además, Yoko tenía un gran resentimiento contra los habitantes de la ciudad, ya que se habían opuesto a la idea de que la secta abra una fábrica al sur de Matsumoto y habían logrado juntar 140.000 firmas, alrededor del 70% de la población. Este horrible plan se llevaría a cabo durante la madrugada del 28 de junio de 1994. Mientras la gente dormía, los miembros de Aum estacionaron un camión frigorífico alrededor de la vivienda de los jueces, lugar desde el cual emitirían grandes cantidades del letal gas sarín. Los jueces terminarían sobreviviendo el ataque, pero como consecuencia de este, 274 personas se verían afectadas con los diversos efectos dañinos de este gas. 5 personas serían encontradas muertas en sus casas, 2 personas morirían poco tiempo después de ser hospitalizadas y otra persona entraría en un profundo coma durante 14 años y moriría poco después de despertar. Las primeras investigaciones posteriores al incidente que se realizarían por las autoridades no resultarían fructíferas, ya que terminarían sospechando de Corea del Norte.
Este atentado sería visto como un éxito rotundo para Asahara, ya que había podido probar la letalidad de su gas sin ser descubierto, lo cual demostraba que la secta estaba lista para llevar a cabo objetivos más grandes. A principios de 1995, una mujer adinerada que había donado grandes sumas de dinero a la secta había logrado escapar con ayuda de su hermano Kiyoshi Kariya, razón por la cual Aum Shinrikyo poco tiempo después lo secuestraría para obtener la localización de su hermana. A este lo llevarían a las instalaciones de la secta, donde le inyectarían una droga de la verdad para que la interrogación se volviese más fácil. Pero las cantidades de droga que le administrarían serían demasiadas y Kiyoshi terminaría falleciendo de una sobredosis. Y así, este nuevo asesinato pudo haber terminado sin consecuencias como todos los demás que había llevado a cabo la secta. Sin embargo, esta vez los secuestradores no habían tomado las medidas adecuadas para proteger su identidad durante el secuestro, por lo que la policía pudo encontrar las huellas dactilares y relacionar el crimen con Aum Shinrikyo. Con esta información y con grandes sospechas sobre el ataque en Matsumoto, la policía decidiría hacer una redada a todas las instalaciones de Aum el 22 de marzo de 1995. Sin embargo, esta información llegaría a Asahara por medio de dos de sus discípulos que estaban dentro de las Fuerzas Armadas, por lo que en un intento desesperado de desviar la atención de la policía, ordenaría llevar a cabo el ataque al metro de Tokio. Además aseguraría que este atentado iba a traer el apocalipsis que tanto había predicho, ya que para él Japón culparía a los Estados Unidos, lo cual supuestamente daría inicio a la Tercera Guerra Mundial. Este atentado se llevaría a cabo en la mañana del 20 de marzo de 1995 a plena hora pico en el metro de Tokio, el cual es uno de los sistemas de transporte con más gente del mundo. Los perpetradores serían 5 miembros de Aum, los cuales, cargando con bolsas de plástico que contenían sarín líquido envuelto en papel de diario y un paraguas con punta afilada, se subieron a 3 líneas diferentes del metro que convergían en la estación de Kasumigaseki, a pocos metros del departamento de la policía de Tokio. Una vez dentro de los trenes, en estaciones premeditadas dejaron sus paquetes en el suelo y los pincharon con las puntas de sus paraguas para luego salir de la estación y escapar en autos manejados por sus cómplices. Dentro de los vagones el sarín se empezaría a evaporar desde los paquetes perforados, formando un gas incoloro que rápidamente se esparciría alrededor de todo el espacio cerrado, causando severos daños en los pasajeros. Mientras el gas atacaba sus sistemas nerviosos, las víctimas padecerían espasmos, toses violentas, convulsiones y desmayos sin que nadie tenga la menor idea de qué estaba pasando y qué lo estaba causando, por lo que los encargados del metro detendrían y evacuarían las líneas tan rápido como podrían. 14 personas morirían por este ataque y otros 50 quedarían severamente dañados, de los cuales algunos morirían poco tiempo después, y otros miles se verían afectados permanentemente de otras maneras, lo cual volvería a este uno de los peores actos terroristas en la historia del país. Se estima que si el gas sarín hubiese sido manufacturado en un estado más puro, la cantidad de muertos hubiese rondado los miles. Este ataque no tendría los efectos esperados por Asahara, ya que 2 días después, 2.500 policías junto con las Fuerzas Armadas llevarían a cabo redadas en 25 instalaciones de la secta, en las que arrestarían a miembros y confiscarían documentos, químicos, explosivos y drogas ilegales, y además encontrarían a varios prisioneros en los edificios, de los cuales la mayoría estaban relacionados a grupos anti-Aum o tenían relación con un desertor de la organización. Sería así como el imperio que había formado la millonaria organización religiosa se derrumbaría perdiendo gran cantidad de sus activos y sería reconocida como una organización terrorista por varios países. Finalmente, Yoko Asahara sería arrestado el 16 de mayo de 1995 luego de haber estado escapando de la ley por 2 meses. En el juicio, él negaría haber estado involucrado y argumentaba que tampoco podría debido a su ceguera. Además, supuestamente desarrollaría una enfermedad que le haría decir cosas sin sentido con el fin de que le concedan el alegato por locura. Durante esta época se descubrirían varios incidentes en los que la secta había estado involucrada, como el asesinato de la familia Sakamoto, cuya localización de los cuerpos sería revelada por sus asesinos durante el juicio, por lo que en honor a los esfuerzos del abogado en contra de la secta se le construiría un monumento, el cual es regularmente visitado por gente que fue cercana a la familia, y hasta el día de hoy se lo recuerda como un héroe. En 2004, luego de años de juicio, el líder sectario sería encontrado culpable de 13 de los 17 cargos en su contra y sería sentenciado a la pena de muerte junto a otros miembros de Aum. Esta sentencia se llevaría a cabo en julio del 2018,
siendo Asahara ejecutado por ahorcamiento.